Bien, ahora vamos a escuchar la siguiente presentación, los manuscritos de Wenzhou Hangak, Diplomacia Bibliopatrimonial entre las Repúblicas de Francia y Corea, por Clarissa Arlenlet Peña Serpa, del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y José Alirio Peña Serpa, de la Universidad Austral de Argentina. Clarissa es postdoctorada en estudios políticos por la Universidad de Latinoamérica y del Caribe, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, magíster en Gerencia Educacional por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, licenciada en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en Dirección y Producción en Cine, Video y TV por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro activa de la red INAV y RISILA. Sus investigaciones ponen foco en las siguientes áreas: cine y educación, audiovisuales verdes, audiovisuales LGTB, y estudios coreanos. Actualmente es profesora, investigadora adscrita al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. José Alirio Peña Serpa es doctor en Ciencias Sociales y magíster Scientiarum en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, profesional Corporate Management Specialization por la Universidad de Princeton, industriólogo por la Universidad Católica Andrés Bello y profesor universitario para el nivel secundario y superior por la Universidad Austral. Realizó estudios cinematográficos en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas y es miembro activo de RISILA, cofundador de la red Diversilac, creador de la línea de investigación sobre cine y diversidad sexual en Venezuela. Sus otras líneas de investigación ponen énfasis en los audiovisuales verdes y los estudios coreanos. Actualmente es reportero honorario de la sección español en corea.net, página oficial del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea. Bienvenido. Gracias. Continuamos con más manuscritos. En este caso, los manuscritos de Wenzhou Hangak, Diplomacia Bibliopatrimonial entre las Repúblicas de Francia y Corea. Un total de 30 manuscritos coreanos excepcionales, 2 etapas y un compilado de ilustraciones del siglo XVIII se encuentran de manera digitalizada en la web de la Biblioteca Nacional de Francia. Formaron parte de la colección física de manuscritos coreanos que perteneció a la División Oriental del Departamento de Manuscritos. Los manuscritos presentados en la página web de la Biblioteca Nacional de Francia son digitalizaciones de las copias de los originales realizadas entre los siglos XVIII y XIX. Algunos están ilustrados, describen detalles de objetos, ceremonias y rituales reales. Estos manuscritos se les conocen como Wenzhou Hangak Uiwe. Fueron utilizados en la Corte Real de Corea desde finales del siglo XVII. El propósito de este trabajo se centró en describir el proceso de diplomacia bibliopatrimonial entre Corea y Francia en el caso de los manuscritos de Wenzhou Hangak Uiwe, que fueron repatriados en 2011 a República de Corea luego de un acuerdo entre los representantes de las naciones involucradas. Como justificación de este trabajo podemos indicar que es un aporte en el campo de los estudios coreanos y especialmente sobre la historia de la resolución de los conflictos bibliopatrimoniales entre Corea y Francia. Recordemos que en torno al Jikji, por ejemplo, existe la controversia si debe permanecer en la Biblioteca Nacional de Francia o regresar a Corea por el significado histórico y patrimonial que representa. El Jikji es el nombre abreviado del gran título, la antología realizada por el monje Vajun de las enseñanzas de los sumos sacerdotes sobre la identificación del espíritu de Buda mediante la práctica de Seon. Vaya título.
Es el libro impreso con letras de metal móviles aún existente, más antiguo en el mundo. Data del año 1377, en tiempos de la dinastía Goryeo, antes de que fuera impresa la Biblia por Gutenberg. Los manuscritos de Oeyuchangak son 297 volúmenes de la dinastía Joseon que fueron saqueados por los soldados franceses en 1866 cuando invadieron una isla coreana como respuesta a una alegada persecución por parte de Corea hacia misioneros católicos de nacionalidad francesa. Estos manuscritos fueron repatriados en 2011, como ya lo dije anteriormente, luego de un acuerdo entre los representantes de las naciones. Algunos conceptos claves son: Weiwei es el conjunto de protocolos, ritos, códigos, reglas y descripciones sobre rituales, ceremonias y objetos usados por el rey, sus familiares y colaboradores cercanos, compilados en manuscritos entre 1392 y 1865 durante la dinastía Joseon. Estos libros ofrecen un registro de eventos importantes relacionados tanto con la familia real de Joseon como con la nación. Esta colección de los libros Weiwei recopila información sobre las principales ceremonias y rituales reales, bodas, funerales, investiduras y banquetes. Se incluye además algunos proyectos estatales como la construcción de palacios y la fabricación de instrumentos musicales. Por otro lado, Oeyuchangak Weiwei era el nombre de los libros reales almacenados en la biblioteca de la isla de Hanwha. La Yuchangak era la biblioteca real dentro de lo que se consideraba el centro del poder en Joseon, mientras que la Oeyuchangak era la biblioteca real que estaba fuera de la capital, la cual se construyó en 1781 por orden del rey Yeonjo, quien al darse cuenta de que era un lugar clave para conservar documentos que reforzaban el poder político, debía estar pues, en un espacio mucho más seguro. Y este espacio seguro lo representó la isla de Hanwha por un tiempo. Un rasgo distintivo de estos libros o Oeyuchangak Weiwei son los detalles, ilustraciones en general, que pueden clasificarse en dos tipos. Branchado, que como podemos ver en la lámina, hay diferentes posiciones y órdenes de funcionarios en la ceremonia organizada por los consejeros con motivo del segundo matrimonio del rey Yonjo con la futura reina Hongsu en el año 1759. Y tenemos también Doseol, que se refiere a detalles de artículos, objetos utilizados para ceremonias reales o eventos del Estado. Por ejemplo, en esta lámina hay un escritorio lacado en negro usado para colocar libros de jade o de bambú, que data del año 1652, una mesa de presentación de libros ceremoniales del año 1841, un cofre para guardar libros de jade del año 1754 y un falso escritorio de lectura usado en los ensayos ceremoniales del año 1661. De los 297 volúmenes de la colección Oeyuchangak Weiwei, aquellos sobre rituales funerarios y de entierro representan la mayor proporción, con un total de 203 volúmenes, lo cual constituye un 68% de toda la colección. Algunos libros Oeyuchangak Weiwei tuvieron una sola copia. Es el caso de aquel dedicado al festín real. De los 297 volúmenes, 290 son copias destinadas al rey y solo 7 son copias para su distribución. La tapa y contratapa del ejemplar para distribución estaba hecha de cáñamo rojo y los títulos en letras con tinta, mientras que las del ejemplar del rey eran de seda de alta calidad, color verde, azul o blanco, adornada con nubes o flores y títulos hechos en seda blanca. Ahora vayamos a la médula de esta presentación, la diplomacia bibliopatrimonial en el caso de los Oeyuchangak Weiwei. Nos referimos con diplomacia bibliopatrimonial al diálogo, negociaciones y acciones realizadas entre los representantes de los gobiernos involucrados en una situación de evidente conflicto e incomodidad por la disputa de material bibliográfico antiguo, como los manuscritos que representan carácter de patrimonio cultural para una nación y para la humanidad. En el caso de la colección Oeyuchangak Weiwei,
Corea reclamaba su carácter de patrimonio cultural nacional, mientras Francia argumentaba el valor cultural para la humanidad. Si nos remontamos al origen de este conflicto, durante varios años la isla de Hangua representó un lugar seguro durante la dinastía Joseon. En 1866 el ejército francés atacó la isla de Hangua bajo la justificación de la persecución de misioneros católicos franceses por parte del gobierno de Joseon. Este acontecimiento histórico es bastante complejo en cuanto a sus orígenes. De lo que más se ha hablado es de las consecuencias, de los daños provocados por el ejército al-Oiyuchanguac, que es decir, la Biblioteca Real de Hangua. A partir del artículo Velonet and Rose o Versailles Servants of Empire and the 1866 French Attack on Korea, autoría de Daniel Kane, podemos comprender lo que parece ser no un conflicto religioso, sino de intereses políticos, una medición de fuerzas entre el ejército de la dinastía Joseon y el ejército francés, traducido en acciones bélicas por decisiones de sus diplomáticos. Henry de Velonet, encargado de negocios francés en Pekín durante la expedición francesa a Corea en el siglo XIX, tomó iniciativas unilaterales sin consultar a su gobierno, lo que llevó a un conflicto diplomático con Joseon. Por otra parte, la dinastía Joseon para 1866 ya había tomado la decisión de reprimir a los católicos a través del Gyeongseum Daewongun, que es el título de Jighae-un, representante de Joseon, basado en el deseo de evitar replicar la situación de rebelión y protagonismo de algunos católicos en China que incluso eran cercanos a la corte. Hasta 1894 se pensaba que los libros Hueyuchangat Huiwe se habían quemado en su totalidad. Aparece entonces la publicación, disculpen mi francés, Bibliographie coréenne, Tableau littéraire de la Corée, autoría de Maurice Couran y publicada en París por Ernest Leroux, para desmentir pues, esta creencia que se había quemado todo. En este libro se declara la existencia de 300 volúmenes del Hueyuchangat Huiwe conservados en Francia. En 1955, la doctora Park Byung-seon viajó a Francia con el propósito de localizar los libros y en 1967 comienza a trabajar en la Biblioteca Nacional de París. En 1975 confirma la existencia de los manuscritos, los cuales se encontraban en un almacén de una de las sucursales de la biblioteca. Y no fue sino hasta 1985 que Park Byung-seon publicó una colección de información sobre los volúmenes. Esta publicación produjo gran interés en la comunidad académica y en 1991 el gobierno coreano solicitó formalmente al gobierno francés la devolución de todos los libros. El 14 de septiembre de 1993, el primer volumen, que estaba referido a la construcción de la tumba de Lady Bak, regresó a Corea. En 2002, un equipo de expertos fue enviado a Francia para investigar los libros Hueyuchangat Huiwe y a partir de 2006 se acordó facilitar el acceso a los investigadores coreanos y digitalizar los 30 volúmenes únicos, 12 cubiertas y algunas páginas ilustradas de los manuscritos con participación de expertos coreanos. En 2007, el conjunto de libros Huiwe de la dinastía de Joseon fue registrado como Memoria del Mundo de la UNESCO. Sin embargo, los Huiwe de Hueyuchangat fueron excluidos de este registro porque se conservaban en Francia. Tras un conjunto de inspecciones, investigaciones y sus publicaciones, el sector privado y público comenzaron a interesarse mucho más en estos manuscritos y especialmente comenzó a participar el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración del Patrimonio Cultural de Corea. En 2010, durante la cumbre del G20 realizada en Seúl, los presidentes de Corea, Lee Myung-bak, y de Francia, Nicolas Sarkozy, lograron conversar el día 12 de noviembre para obtener la devolución de los manuscritos. Posteriormente, el acuerdo del G20
entre los presidentes de ambas naciones se vio materializado con el Acuerdo Intergubernamental de Seguimiento el 7 de febrero de 2011 entre Park Hyun-shin, embajador de Corea en Francia, y Paul Jan Ortiz, director de Asuntos de Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. La firma del pacto sucedió en París el 16 de marzo del mismo año entre la directora del Museo Nacional de Corea, Kim Jong-un, y el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia, Bruno Racine. Se estableció de manera formal y explícita el acuerdo de devolución de estos libros Weyuchangak Uiwe. El acuerdo de devolución estuvo sujeto a 4 rondas entre el 14 de abril y el 27 de mayo de 2011. El Museo Nacional de Corea recibió los libros Weyuchangak Uiwe. Después ya vino toda la celebración de esta repatriación, sobre todo tras recibirse estos manuscritos en el Museo Nacional de Corea. Se celebró con una exposición titulada El regreso de los Weyuchangak Uiwe de Francia, registros de los ritos de Estado de la dinastía Joseon entre el 19 de julio y el 18 de septiembre de 2011. En esta exposición se incluyeron 71 Uiwe, junto a materiales relacionados como la pintura del Palacio de la Prefectura de Hanwha, para un total de 165 piezas expuestas. Después de esta exposición especial, siguieron exposiciones itinerantes en la isla Hanwha, Gwangju, Daeju y Jeonju, así como una base de datos creada por el Museo Nacional de Corea sobre los Weyuchangak Uiwe, que ofrece imágenes y textos originales de los 297 volúmenes, además de información organizada por temas a través de la web oficial National Museum of Korea, NMK por sus siglas en inglés. También hay que destacar que hay una galería especialmente para la exhibición permanente y van rotando los manuscritos. Y algo súper curioso también es la digitalización que se encuentra en toda la exposición. Y ya para cerrar estas palabras finales, creo que hemos visto 2 momentos históricos aquí. Primero, ese 1866, ese saqueo de los manuscritos, y después, muchísimos años después, el descubrimiento de estos manuscritos y cómo empieza un acercamiento, una intención de recuperación, de conciliación, aunque la devolución de estos manuscritos son renovables cada 5 años, lo cual sigue un poco molestando a Corea, pero por lo menos tienen los manuscritos y no ocurrió como en el caso del Jikji, que todavía no está en la República de Corea. El agregado favorable diría pues que hay una publicación digital de libre acceso de 30 manuscritos, 2 etapas y un compilado de ilustraciones a través de la web de la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que en la página web del Museo Nacional de Corea pueden consultarse de manera libre los 297 manuscritos. Es todo. Gracias.